Bendiciones, hermanos. Qué bueno que esta noche podemos estar conectados nuevamente, poder llegar hasta ustedes a través de las redes, a través de nuestra página en Facebook, en YouTube y a través de Radio 760. Es un privilegio estar nuevamente acá para que aprendamos juntos la palabra del Señor y recordemos a qué nos ha llamado el Señor. Esa es la intención esta noche de esta predicación, de esta enseñanza, que recordemos, que hagamos memoria de aquello a lo que el Señor nos ha llamado. Pero mientras eso se manifiesta en nuestras vidas, mientras obedecemos y cumplimos el mandamiento y el llamado del Señor, sabemos que hay necesidades, sabemos que hay conflictos, así que vamos a orar y vamos a pedir la gracia y la misericordia del Señor. Por la distancia que tengo con mis hermanos que están en la grabación, voy a quitarme la mascarilla para que pueda escucharme usted de una mejor manera. Así que le invito a que ahí en casa con su familia nos pongamos de acuerdo y vamos a orar por las necesidades. Quisiera, hermano, que ahí en casa usted compartiera un momento con su familia cuál es su necesidad, cuáles son las necesidades de la familia. Y esta noche nos unamos y oremos. Oremos por aquellos que están pasando por pruebas, oremos por nuestros hermanos que están enfermos, aquellos que están en los hospitales, y oremos también por nuestro país. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Padre, esta noche te damos gracias porque nos permites acercarnos una vez más a ti a través de tu palabra, Señor. Y también nos permites orar y nos permites tener este tiempo de conectarnos con tu intención y tu propósito. Te pedimos misericordia por nosotros, Señor. Te pedimos misericordia por tu pueblo, por aquellos que están pasando por pruebas, por aquellos que se encuentran en medio de necesidades o pasando, Señor, tristeza en sus corazones. Hoy nos unimos como una sola voz, Señor, y te pedimos misericordia. Te pedimos tu gracia, Señor. Te pedimos tu auxilio, que nos ayudes a perseverar y poder así cumplir tu intención, tu propósito y poder manifestar, Señor, el plan perfecto que tú estás desarrollando en medio de tu pueblo. Esta noche oramos y te pedimos que venga tu reino a nosotros, Señor, para que hagamos tu voluntad, que se haga tu voluntad en nosotros aquí en la tierra, como se hace tu voluntad en los cielos. Que se haga tu voluntad en nosotros y a través de nosotros, Señor, como tú la haces en los cielos y a través de tus siervos, Señor, que habitan en los cielos. Señor, hoy oramos pidiendo gracia y misericordia por todos aquellos que están enfermos, postrados en sus casas o en una clínica, en un hospital. Te pedimos misericordia y te pedimos que tú sanes los cuerpos enfermos. También oramos que fortalezca, Señor, la fe de nuestros hermanos que están pasando por dolor, que han, Señor, visto la partida de un ser amado. Te pedimos fortaleza y consuelo para todos ellos donde quiera que se encuentren, Señor. Te pedimos misericordia por nosotros, tu pueblo. Te pedimos misericordia por la iglesia en Guatemala, Señor. Despiértanos. Señor, recuérdanos nuestra misión. Recuérdanos por medio de tu Espíritu Santo que está edificando la iglesia como un solo cuerpo. ¿A qué tú nos has llamado y en qué nos tenemos que enfocar, Señor? Te pedimos misericordia por nuestro país, por Guatemala y los que nos gobiernan. Dale sabiduría, guíalos en medio de tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor. Te pedimos, Padre, misericordia para nuestra nación, que esta nación siga abriendo su corazón a ti, que podamos seguir predicando el Evangelio, Señor, y dando las buenas nuevas de salvación en todos los rincones de nuestra nación, Señor, y que tú nos sigas usando, Padre, para la gloria de tu nombre. Bendecimos a tu pueblo, a tu iglesia, donde quiera que nos escuche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hermano, quisiera que me acompañara a la carta a los Efesios. Luego vamos a estar en buena parte del libro de los Hechos que estamos terminando de leer esta semana acá en el IM Central. Y quiero que me acompañe a Efesios 4, para que recordemos cuál es la misión y cuál es el propósito para el cual Dios nos ha llamado. En el verso 11, un texto muy conocido, dice: y él mismo, hablando del Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Oiga, ¿para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. O sea que
Nuestra función, hermanos, de alguna u otra manera es enseñar, es capacitar, es instruir a la iglesia para que juntos todos hagamos la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Nos mandaron a edificar el cuerpo de Cristo. Esa es la intención. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque, hermanos, hay peligros, y luego en el verso 14 el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, les dice: hermanos, hay peligros de las enseñanzas, hay enseñanzas que buscan llevar de un lado a otro al pueblo del Señor, y hay peligro en que todos nosotros no maduremos. Por eso dice: esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema o astucia de hombres que para engañar emplean las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de Él, todo el cuerpo. Oiga, por eso es que necesitamos ser edificados como cuerpo. Todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. O sea, es una tarea continua, es una misión que tenemos que desarrollar. Y el Señor lo empezó a manifestar allá en la iglesia del principio, en el libro de los Hechos. Y ahora quisiera que me acompañara, hermano, al libro de los Hechos, donde vamos a ver cómo la iglesia se fue edificando, cómo Dios fue permitiendo que a través de hombres que Dios llamó, que el Señor llamó, que el Señor escogió y que el Señor los llamó, como dice Marcos capítulo 3, los llamó para estar con Él y los comisionó después y los envió a predicar, pero los formó, los discipuló. Y eso, hermanos, es el trabajo que nosotros tenemos que estar desarrollando ahora. Nosotros tenemos el llamado de hacer discípulos. Nosotros tenemos la responsabilidad, comenzando en nuestra casa, de hacer discípulos de Jesús y de ir edificándonos en amor, como dice este texto de Efesios. Así que, ¿qué fue lo que el Señor hizo con los suyos? Primeramente, el Señor, hermano, los formó, como les decía hace un momento, los llamó para estar con Él, les enseñó caminando con Él, les escuchaba, les corregía, les enseñaba, les explicaba, y esa es nuestra tarea hoy en día. Hermanos, tenemos que caminar juntos y mientras caminamos tenemos que poner atención a cómo reaccionamos, tenemos que poner atención a lo que hablamos, tenemos que poner atención a nuestra manera de caminar, a nuestra manera de actuar, a nuestra manera de pensar para ir transformándonos, para ir buscando esa transformación de nuestra vida, para ir rindiéndonos al Señor, para ir entregándonos al Señor y que podamos de esa manera, hermanos, ser edificados como un cuerpo, ser edificados como una iglesia que va creciendo, que va madurando y se está edificando. Y el Señor les habló acerca de su muerte y ellos vieron a Jesús morir. En ese momento todos salieron huyendo, todos dejaron al Señor solo. Pedro le niega 3 veces. Sin embargo, el Señor va y los busca, habiendo resucitado de entre los muertos, y va por todos ellos, hermano, a buscar restaurar sus vidas. Y el Señor se manifiesta vivo a ellos, se manifestó vivo a las mujeres. Eso lo puede ver usted allá en Mateo 28, si usted está tomando notas, Mateo 28, de los versos 5 al 10, y también a sus discípulos, en los versos 16 al 17. Y quisiera que antes de ir a Hechos, vayamos a este pasaje de Mateo, porque es importante que recordemos la comisión que el Señor nos dio, la misión que el Señor encomendó a los suyos. Y dice en el verso 16, para ver un poquito del contexto: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había mandado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: antes de ascender, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y ellos habían sido testigos de esa autoridad. Y ellos habían visto cómo Jesús tenía autoridad sobre la muerte,
sobre toda enfermedad, sobre el viento, el mar y todo lo creado, sobre, los espíritus inmundos, que también son seres creados, todo lo creado, porque Él es el creador de todas las cosas. La Escritura dice que por Él y por medio de Él y para Él existen y fueron creadas todas las cosas. Entonces aquellos hombres vieron, fueron testigos y experimentaron esa misma autoridad cuando el Señor los envió a orar por los enfermos, cuando el Señor los envió a anunciar el Evangelio, cuando el Señor los envió a orar por los endemoniados. Regresaron muy gozosos, hermano. Ahí en Mateo 10 lo podemos ver. Regresaron contentos porque le dijeron: Señor, así como nos dijiste, en tu nombre oramos por los enfermos, en tu nombre pusimos manos sobre ellos y se sanaron, en tu nombre reprendimos a los demonios y salieron de las personas y huyeron. Y ellos venían muy contentos porque participaron de esa autoridad. Pero, hermano, algo que el Señor les recordó es: no se alegren por eso, porque Él mismo les dijo: mayores obras que las que yo hice ustedes harán, sino que alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Él les dio el poder para creer. Él los llamó y aquellos hombres, dejándolo todo, le siguieron creyendo que Él era el que había sido enviado. Y fue un proceso, ese creer fue un proceso, no fue inmediatamente. Aún acá, como puede ver, dice que aún estando ahí y viéndole resucitado, todavía dudaban, pero el proceso en ellos iba a seguir creciendo, porque el Señor los quería usar para edificar a su pueblo. Y les dijo estas palabras, Mateo 28, verso 18: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Esa es la misión. Por tanto, vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y recuerden algo muy importante: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso lo va a vivir, lo van a seguir viviendo estos hombres. Estos 11, las mujeres que estaban ahí con ellos, siguieron, hermano, conectados a esta palabra y comenzaron a caminar esperando el cumplimiento de todas las cosas que el Señor les había hablado. ¿Qué hicieron ellos? Si vamos ahora al libro de los Hechos, para ir avanzando, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1. Y ahí vamos a ver con qué actitud ellos, después de haber visto ascender al Señor, dice el verso 12 del capítulo 1 de Hechos: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entraron a un aposento alto y ahí estaban los discípulos, y menciona el nombre. Y oiga el verso 14: todos estos perseveraban unidos, unánimes, buscando todo lo mismo, esperando todo lo mismo. ¿Qué era lo que esperaban? Lo que el Señor les había hablado en el verso 8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. El Señor les había dicho antes que no se fueran. En el verso 4, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oísteis hablar. Porque Juan, a la verdad, el mismo Juan dijo: yo los bautizo con agua, pero después de mí viene otro que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, que los va a renovar, que los va a purificar, que los va a transformar. Pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Así que les dijo el Señor: y van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo, cuando haya venido sobre ustedes, para que me sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no testigos individuales, sino que testigos como iglesia. La iglesia tenía que manifestar el testimonio de Jesús. Era la iglesia, hermano, edificada, capacitada, cuidada, pastoreada, apacentada por aquellos hombres, pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, hermano, que el Señor levantó, que el Señor equipó para que ellos, hermano, capacitaran a los santos. Y los santos, la iglesia, los apartados, los escogidos, la asamblea de los escogidos, fuera y proclamara esa verdad, fuera y testificara en todas las ciudades donde se fundaron esas iglesias, donde había un cuerpo, donde había una comunidad, donde la iglesia aprendió a crecer y a perseverar. Estos perseveraban unánimes en oración. Por eso vea la importancia de que oremos. Ya los sábados, hermano, estamos iniciando una reunión de oración. Queremos invitarle para que, si está en sus posibilidades, venir, o usted quiere venir a unirse a orar con nosotros, guardando todo el distanciamiento y las normas a las que estamos sujetos en obediencia. Nos estamos ya reuniendo los sábados a las 10 de la mañana para orar.
tenemos un servicio por estos medios los días martes a las 7 de la noche, donde oramos, donde buscamos al Señor. Tenemos que crecer en orar, tenemos que perseverar en la oración, hermano, esperando la manifestación de lo que el Señor ha prometido. Entonces vemos aquí a la iglesia esperando, perseverando en la oración. Y también vemos después en el capítulo 1 del libro de los Hechos un relevo ministerial. Hermano, quisiéramos todos perseverar. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Queremos todos perseverar, pero algunos no perseveran. Algunos, como Judas, hermano, concedió lo que el Señor le había dado, rechazó aquello que el Señor le había dado y lamentablemente murió. Él mismo se ahorcó, dice la Escritura. Y entonces se da el primer relevo ministerial y es escogido Matías por aquellos hombres que habían estado caminando con Jesús. Y Matías fue otro de los discípulos que desde el bautismo de Juan, dice acá en el capítulo 1, hasta el día de la muerte y la ascensión del Señor, fue uno de los testigos de su resurrección, porque esa era la misión que ellos tenían que manifestar, tenían que ser testigos. ¿Y qué más hicieron? Aparte de perseverar y aparte de haber tenido este relevo ministerial, fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí en el capítulo 2, en el verso 1, dice que al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Y vea el verso 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo. Tenemos que esperar el cumplimiento de lo que el Señor prometió para los que somos suyos. Ese sello de Dios para que, hermanos, seamos edificados como un cuerpo. Recuérdese que el Señor nos bautiza en un mismo espíritu. Lo dice Efesios 4 también. Hay un solo espíritu, hay una sola fe, hay un solo bautismo. Y fuimos, hermano, bautizados por el Señor con el Espíritu Santo. Pero recordamos que Pablo enseña a la iglesia de Corinto en el capítulo 12 que el Espíritu Santo nos bautiza en un solo cuerpo. Y entonces su misión va a ser edificarnos como un cuerpo. El Espíritu Santo no va a dividir el cuerpo. El Espíritu Santo no va a partir el cuerpo. No va a lastimar al cuerpo. No va a guiar a otros, hermano, a dividir su cuerpo, sino que el llamado es a edificar. La misión nuestra es a edificar. La misión nuestra es a edificar nuestra vida, hermano, como parte del cuerpo de Cristo, para que podamos madurar, para que podamos crecer y llevar a cabo la obra del ministerio. Así que todos fueron llenos. Y hermano, este es el cumplimiento de lo que el Señor había hablado por medio del profeta Joel. Y en el capítulo 2 dice el verso 17, que fue lo que Pedro les habló en aquel primer mensaje evangelístico. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios en el cielo arriba y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Todo esto va a suceder antes que venga el día del Señor, antes que venga la manifestación del Señor, en la cual para unos, para aquellos que hemos creído, va a ser un día glorioso, va a ser un día grande. Pero para aquellos que no han creído y han rechazado al Señor, será un día terrible, será un día de juicio. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Iglesia, démosle gracias al Señor. Hermanos ahí en casa, digámosle esta noche: Señor, gracias porque nos has dado el poder invocar tu nombre. Nos has permitido, te has revelado a nosotros, te has manifestado a nuestra vida y has revelado a Jesús a nuestros corazones. Y que de esa misma manera sea revelado el Señor Jesús también a los nuestros. Así que fueron llenos, anunciaban las maravillas de Dios, el Señor los respaldó. Ahí se dio el milagro de que hablaron en otros idiomas y las personas escucharon y entendieron las maravillas de Dios en otro idioma. Y Dios usa a Pedro para dar este mensaje. Verso 38. Y les dice Pedro: arrepiéntanse, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados
y recibiréis el don del Espíritu Santo también. Porque no era exclusivo para los discípulos, no era exclusivo para ellos y las mujeres que estaban allá reunidas en oración, no era exclusivo para los varones, era para todos, porque la promesa, dice el verso 39, y le está hablando a judíos aquí, recuérdese, es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame. Y con otras y muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, creyeron y fueron bautizados. Esa es nuestra misión. Eso es el cumplimiento de lo que el Señor habló allá en Mateo 28 a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos, vayan y enséñenles el evangelio, predíquenles el evangelio y bautícenlos. Y ellos cumplieron, y dice acá, y habiendo recibido la palabra fueron bautizados y fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. Y aquí está lo que la iglesia comenzó a manifestar. Aquel grupo de creyentes ya no eran solo los 11, ya no eran solo los 12, ya no eran solo los 12 y las mujeres que caminaron con Jesús. Aquí se añadieron 3,000 personas. Hubo un crecimiento, hubo una expansión de la iglesia. Pero ¿qué era lo que ellos practicaban? ¿Qué era lo que ellos hacían para edificarse? Y lo dice el verso 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué era lo que los apóstoles, la palabra doctrina significa enseñanza? ¿Qué era lo que ellos les enseñaban? Les enseñaban a obedecer. Jesús les dijo, bautícenlos, y recuérdense la tercera parte, enséñenles a obedecer mis palabras. Una versión dice, enséñenles cómo, sean ustedes modelos, sean ustedes personas que vivan mi enseñanza y enséñenles a los míos, a los que van a venir con ustedes. ¿Recuerda Jesús orando allá en Juan 17? Jesús oró no solo por ellos, sino que también dijo, Padre, y te pido por aquellos que han de creer a través del testimonio de ellos. Hermano, ahí estábamos nosotros, ahí estaba esta iglesia del principio, israelitas nacidos en Judea, después se expande a Samaria, después se expande, hermano, a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y ahí estamos nosotros. Aquellos que oímos, creímos, fuimos bautizados y estamos siendo llenos del Espíritu Santo y estamos trabajando para edificar juntos en la iglesia del Señor. Estamos, hermano, buscando tener estas actitudes. Perseveraban. Y recuérdese, la palabra perseverar es porque no iba a ser fácil. No dice que solo oían, dice que perseveraban en la enseñanza, buscando obedecer la enseñanza. Y esa es una actitud que nosotros tenemos que tener. En la comunión, hermano, había comunión, había relación, había compañerismo. Había un acercamiento entre los miembros. Había, hermano, un convivir juntos. Había tiempo para compartir, para ver necesidades, para atender esas necesidades. Y mientras eso sucedía, también perseveraban en el partimiento del pan. Tenían que recordar que eran un cuerpo. Tenían que recordar que el Señor había muerto, había resucitado y por medio de su muerte y por medio de su sangre ahora eran parte de un nuevo pacto. De un nuevo pacto que al principio ellos no entendían, que seguían creyendo que la salvación era solo para Israel. Pero hermano, el Señor va a ir adelante a mostrarles que no es solo para Israel, no era solo para los judíos, sino que también para todo el mundo que creyera en Él. Por eso Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que crea, no importa su nación, no importa su etnia, no importa su color, su raza, todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también las oraciones. Aquí una vez más, hermano, la iglesia perseveraba orando. La iglesia perseveraba en el temor del Señor. Entonces vemos acá, hermano, cómo la iglesia seguía perseverando en unirse. Y dice aquí más adelante en el verso 46, ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día. Oiga, perseveraban en congregarse en el templo. Recuérdense que eran judíos. Recuérdense que todos eran israelitas y los israelitas se congregaban en el templo todos los días, iban a orar, oraban 3 veces al día y cada día 3 veces al día iban al templo a orar. Estamos hablando de la iglesia de Jerusalén, los que vivían ahí.
y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. No era solo a través de campañas masivas como pasó en esta primera gran anuncio de Pedro, ¿verdad? Aunque después hubo otro gran anuncio con el milagro allá en el capítulo 3 más adelante, cuando es sanado el cojo, y una vez más en el templo toda la gente oye y esa vez se convierte en 5,000, sino que también de casa en casa se anunciaba el camino, se anunciaba el evangelio, y también en las casas la gente creía, también en las casas se añadían al número los que habían de ser salvos. Así que, hermano, tenemos que perseverar en nuestras casas, tenemos que buscar este perseverar en la enseñanza. Recuérdese algo que buscamos con nuestras reuniones de familia, con nuestros grupos de comunión familiar, es que vuelva a casa la enseñanza de la palabra de Dios. Porque ¿qué era lo que enseñaban los discípulos? Lo que Jesús les enseñó. ¿Y qué enseñaba Jesús? Lo que el Padre, hermano, había enseñado, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y su aplicación ahora en Cristo Jesús. Eso fue lo que el Señor vino a enseñarles. Él vino a ampliarles, a revelarles lo que era el reino de Dios. Él vino a meterlos dentro de su intención y su propósito. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora como responsables en casa. Aquellos que hemos creído, tenemos que enseñar. Tiene que volver la enseñanza de la palabra a nuestros hogares. Tiene que volver la comunión, hermano. Tiene que volver la comunión a nuestras casas. Y tiene que regresar también la oración a nuestras casas. Esto era lo que se hacía, no solo en el templo, donde se oraba, donde se escuchaba, no solo en las sinagogas, donde se leía a Moisés, donde se leía la escritura del Antiguo Testamento. Recuérdense, les repito que ellos eran judíos, sino que también alababan a Dios, cantaban al Señor. Mientras leían, hermano, elevaban sus cánticos, cantaban los salmos, y eso lo hacían con alegría y con una actitud de humildad, de sencillez de corazón, de agradecimiento. Por eso es que dice, perseveraban en el partimiento del pan. Algo que el Señor le revela al apóstol Pablo más adelante es que teníamos que recordar su muerte. Y todas estas cosas, y dice, cada vez que compartan el pan y beban esa copa, la muerte del Señor anunciamos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Él vuelva por nosotros, iglesia. Así que, hermano, esta actitud debe estar en nosotros. Debemos de hacerlo, debemos de regocijarnos cuando nos podamos reunir, cuando estemos acá reuniéndonos acá como cuerpo, hermano. Hagámoslo con alegría, hagámoslo con una actitud de humildad. Vengamos a rendirnos, vengamos a cantar y alabar al Señor, pero también hagámoslo en casa. También hagámoslo ahí con nuestros hijos. Sé que esto no es fácil, sé que es difícil, a todos nos cuesta hacerlo, pero esto era lo que la iglesia hacía para irse edificando en amor. Y sigamos. Pero luego vino la oposición, pero luego vinieron los conflictos. Y a raíz de que el cojo fue sanado y la multitud se agolpó en el templo, y Pedro les comenzó a predicar y les volvió a decir que se arrepintieran y se convirtieran, en el verso 19 del capítulo 3, para que fueran borrados sus pecados, para que vinieran del Señor tiempos de refrigerio. Hermano, Pedro y Juan son encarcelados. Pedro y Juan son puestos en una cárcel y son amenazados porque ellos declararon que no eran ellos los que habían sanado a aquel cojo, sino que por medio de ellos el Señor Jesús de Nazaret, al que ellos habían entregado a la muerte, el Señor lo había levantado. Y los amenazan, y aquellos hombres dicen: miren, consideren ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces vinieron y se lo contaron, los liberaron y fueron y se lo contaron. Y en el capítulo 4, verso 23, se lo cuentan a la iglesia. Y dice: una vez sueltos fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo, oiga, ¿qué hizo la iglesia? ¿Cómo se edificaba la iglesia? Alzaron sus voces a Dios y dijeron: soberano, tú eres el que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú creaste todas las cosas, tú eres el iniciador de todo, el creador de todo.
y que mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: oiga, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los gobernantes consultaron unidos contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad se opusieron a tu santo siervo Jesús, al cual tú ungiste. Pero aunque había oposición, hermano, tenemos que recordar esta palabra. Mire lo que dice el verso 28. Tú ungiste para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. Hermanos, la obra del Señor se va a realizar. Aunque haya oposición, aunque haya persecución en contra de la iglesia, Dios va a terminar lo que empezó. Y Pablo le recuerda a la iglesia de los filipenses: porque estoy convencido que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, nada lo va a detener, nada lo va a apartar de cumplir su propósito. Y ahora oraron, la iglesia seguía orando. La iglesia ahora expone su necesidad, expone que hay persecución, expone que hay amenazas y clama a Dios y les dice: mira sus amenazas y concede. ¿Qué fue lo que pidieron? ¿Que cesaran las amenazas? No. Concede a tus siervos. Hermano, el enfoque debe de estar en que nosotros podamos seguir perseverando, porque las amenazas no van a terminar, al contrario, se van a incrementar. Porque los problemas, hermano, aquello que se opone a Cristo Jesús no va a disminuir. Está escrito que va a ir creciendo cada día más. Entonces tenemos que pedir que el Señor nos permita a nosotros, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier adversidad, en medio de lo que venga y lo que se levante, hermano, contra la iglesia del Señor, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y nos conceda hablar su palabra con valentía. Hermano, el Señor no dijo: bueno, vayan y hagan discípulos mientras se pueda. Vayan y hagan discípulos mientras no hayan amenazas. Vayan y hagan discípulos mientras no haya enfermedad, mientras no haya pandemias. El Señor dijo: vaya y hagan discípulos. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Señor, aunque todo esto se levante, Señor, extiende tu mano. Pidámoslo ahora, hermano. Señor, extiende tu mano para que a través de tu iglesia, para que a través de tu pueblo, Señor, se hagan sanidades. Hayan sanidades en los hospitales, hayan sanidades, Señor, en nuestras casas, hayan sanidades, Señor, en donde quiera que tú nos permitas ir, hayan señales y prodigios para que tu nombre se siga glorificando y aquellos que hoy se oponen y aquellos que se han levantado crean en ti. Ten misericordia, Señor. Y cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y se acabó la tormenta? No. ¿Y se acabaron los problemas? No. ¿Y se acabó la persecución? No. Pero oiga, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Entonces vea, hermano, la oposición, los problemas, la enfermedad, todo eso va a manifestar necesidades donde nos tenemos que activar. Anoche compartíamos con hermanos de la alabanza y hablábamos de esto, de que tenemos que seguir perseverando, de que tenemos que seguir, hermano, acercándonos más y viendo dónde hay necesidad, y nos tenemos que activar para ir al necesitado, porque eso fue lo que sucedió acá. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas eran comunes, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Continuaban predicando el evangelio, continuaban anunciando las buenas nuevas, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Y quiero que recordemos algo, hermanos. Vayamos un poco atrás al evangelio de Mateo, capítulo 10, porque, hermano, el mismo Señor, leímos la profecía del Salmo, hermano, donde David habla de que las naciones se van a levantar y se van a amotinar en contra del Señor y en contra de los suyos. Y Jesús les habló esto a sus discípulos cuando los comisionó y los envió. Mateo capítulo 10, vamos al verso 16, dice:
He aquí, yo os envío como abejas en medio de lobos. Sed pues astutos como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y en sus sinagogas os azotarán. Y esto era lo que ya estaban viviendo Pedro y Juan, lo acababan de vivir. Seréis llevados aún ante gobernadores y reyes, y esto lo vivió Pablo, por mi causa, para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis. Mire, aquellos gobernadores, aquellos sacerdotes, el sumo sacerdote Anás, Caifás, los principales del Sanedrín estaban sorprendidos porque decían: ¿no son estos galileos? ¿Acaso estos han estudiado? ¿De dónde pues ellos hablan con tal poder y con tal convicción? Porque Jesús ya lo había anunciado. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque os será dado en aquella hora lo que habéis de decir. Pues no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará en vosotros. Pero mire el dolor que iba a venir. El Señor anunció tiempos difíciles. El hermano entregará a muerte a su hermano. Mire qué difícil esto, hermanos, que los de nuestra propia casa nos entreguen a muerte. Y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los harán morir. Y oiga, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere, por eso dice que la iglesia perseveraba. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice, cuando les persigan, va a haber expansión. Cuando les persigan, van a ir de un lugar a otro. Eso lo anunció Jesús. Mire, y cuando os persigan, verso 23, en una ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que de ningún modo acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Así que no tengáis temor, dijo en el verso 26. Y sigamos avanzando. Entonces, esto de las necesidades, le decía que manifestó también el amor. Porque veíamos, hermano, acá en Hechos capítulo aquí en el capítulo 4, vemos que se activó la iglesia para atender las necesidades. Estaban ahí pendientes. Y en el capítulo 5, también en el verso 42, dice: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús. A pesar de que había oposición, a pesar de que había persecución en contra de la iglesia, a pesar de que los apóstoles eran perseguidos, hermano, la iglesia seguía siendo edificada. ¿Por qué razón? Quiero que me acompañe una vez más a Mateo, capítulo 16. Y es que aquí tenemos que recordar que el mismo Señor es el que está edificando a la iglesia. Acompáñeme aquí a Mateo, capítulo 16. ¿Se recuerda Jesús preguntándole a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestaron: bueno, unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Jeremías. Aquí en el verso 14, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Y les preguntó a ellos: ¿quién decís que soy yo? Y Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le habló a Pedro y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor le está recordando acá a los suyos, a Pedro, que Él se iba a encargar de edificar su iglesia. Y oiga, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Iba a haber oposición, iba a haber conflicto, iban a haber amenazas. El enemigo, hermano, se sigue oponiendo. El calumniador, el padre de la mentira, se sigue oponiendo. Él se opone a Cristo Jesús, pero mayor es Él que toda oposición. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en contra de nosotros. Y hermano, la palabra crecía, y aquí en el capítulo 6 hay algo interesante.
El crecimiento de la iglesia necesitaba que hubieran más obreros. Y como parte de la edificación de la iglesia, hermano, Dios está preparando más obreros. Dios está preparando más hombres y mujeres que estemos dispuestos a servir, que estemos dispuestos a darlo todo, que estemos dispuestos aún a entregar nuestra propia vida, hermano, para seguir sirviendo y seguir cumpliendo la gran comisión. Y ahí en el capítulo 6, era necesario, se dio un conflicto. Se estaban desatendiendo a las viudas de los judíos. Ya habían ahí conflictos entre los judíos y los que eran helenistas. Y entonces se levantan los discípulos y le dicen al pueblo, oiga lo que les dicen. Así que los 12 convocaron a la multitud, capítulo 6 de Hechos, y les dijeron: no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escoged pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres que sean de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos en esta tarea, y nosotros continuaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces aquí, hermano, se requerían más obreros en la mies. Jesús le dijo a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues que Dios envíe obreros a la mies. Y acá, hermano, ya había una iglesia que estaba creciendo, ya había una iglesia que estaba madurando, ya había en la iglesia hombres llenos del Espíritu, ya había en la iglesia hombres de buen testimonio, ya había en la iglesia hombres con sabiduría. Y el pueblo escoge a estos 7, eligieron, dice, a Esteban, lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles y después de orar les pusieron las manos. Y esto de la imposición de manos, hermano, habla de imponer una responsabilidad, habla de poner un peso sobre aquellos hombres que habían sido llamados y escogidos para servir como siervos. No era el enfoque tener un título, no era el enfoque, hermano, marcar un título. El enfoque era servir, el enfoque era funcionar, el enfoque era edificar, y a eso se dedicaron. Y por eso dice el verso 7: y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. ¿Dónde? En Jerusalén. Todo seguía enfocado en Jerusalén. Inclusive un gran número de sacerdotes obedecía la fe. Luego viene el arresto de Esteban, el martirio de Esteban, la muerte de Esteban, y se arrecia aún más la persecución. Capítulo 8, verso 1. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Ellos se quedaron en Jerusalén. Pero estos hombres, algunos de ellos como Felipe, fueron a Samaria. Pero mientras tanto, la iglesia estaba pasando por un momento muy difícil. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Y habían hombres perseguidores como Saulo, que azotaba a la iglesia, entrando de casa en casa y arrestaba tanto a hombres como a mujeres. Pero, hermano, ahora que leímos el libro de los Hechos, vemos cómo la necesidad de obreros a la mies seguía manifestándose, y Dios seguía levantando obreros. Y Dios va y se revela a un Saulo, perseguidor de la iglesia, acérrimo enemigo, hermano, del Señor. Pero Dios se reveló a su vida, transformó su vida y lo convirtió en un obrero, lo convirtió en un siervo, lo convirtió en un ministro, en alguien llamado a servir, y lo envía junto con Silas. Allá en el capítulo 13, el Espíritu Santo habló cuando estaban reunidos orando y les dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé. Vamos a leer lo que dice ahí. A Saulo y a Bernabé, para la obra a la cual los he llamado. Y son enviados, hermano, en la obra misionera. La iglesia seguía creciendo, se seguía expandiendo, pero tenía que pasar por momentos difíciles. Había que llorar a aquellos que eran muertos por causa de la persecución. La iglesia se lamentaba y lloraba, pero el Espíritu de Dios seguía trayendo consuelo. Pero el Espíritu del Señor se seguía manifestando. Hermano, el Señor va a seguir añadiendo obreros. El Señor va a seguir añadiendo aquellos que sean necesarios y sean requeridos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en el capítulo 9, si me acompaña para ir terminando, hermano. Capítulo 9, verso 31. Ya no era solo la iglesia de Jerusalén. Oiga, entonces por toda Judea, Galilea y Samaria, la iglesia tenía paz.
Pero hermano, había persecución. ¿Cómo así que la iglesia tenía paz en medio de la persecución? Oiga, iba edificándose porque estaban los ministerios accionando. Porque el ministerio quíntuple se estaba manifestando ahí a través de los discípulos del Señor, a través de los evangelistas, hermano, como Felipe, a través de aquellos hombres que servían, que ayudaban, que ministraban, que compartían sus bienes con otros, que iban al necesitado y oraban por ellos, que iban y daban palabra de aliento. Hermano, la iglesia seguía edificándose y, oiga, vivía en el temor del Señor. Y había momentos difíciles, había momentos de derramar lágrimas, había momentos tristes de llorar a los que eran muertos como Esteban. Pero dice que ahí también vivían en el temor del Señor y con el consuelo del Espíritu Santo se iban multiplicando. Esa es la iglesia que el Señor está edificando hoy en día todavía, hermano, porque el Señor aún no ha venido. Porque tenemos que buscar dar esa estatura del varón perfecto. Porque tenemos que crecer y madurar. Porque tenemos que seguir perseverando, hermanos. A pesar de la oposición, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. El mensaje esta noche es: sigamos perseverando para edificarnos en amor, unidos por el vínculo de la paz, buscando manifestar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, amándonos unos a otros, haciendo la voluntad de aquel que nos ha llamado. Pensemos un momento en esta palabra, hermano. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro ánimo? ¿Cómo está nuestro deseo de seguir perseverando? ¿Cómo está hoy nuestro corazón triste? Hay consuelo del Espíritu Santo. En medio de tormentas y problemas, la iglesia vivía en paz. La paz que viene de saber quién está con nosotros. La paz que viene de saber que aunque estemos en medio del conflicto, en medio de la tormenta, en medio de la oposición, estamos caminando buscando agradar a aquel que nos llamó. Estamos caminando buscando obedecer sus palabras. Vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer mis palabras y recuerden, no están solos. Yo estoy con ustedes todos los días. El día del conflicto, el día de la tormenta, el día de la enfermedad, el día de la duda, el día en que estemos en luchas y pruebas, el Señor prometió estar con nosotros. Quiero invitarle a que nos pongamos de pie ahí en casa y oremos. Y le pedamos a Dios misericordia. Le pidamos al Señor que nos ayude a perseverar. Que podamos perseverar en su enseñanza. Que podamos perseverar en obedecer su comisión, su mandamiento, sus mandamientos. Que podamos activarnos como iglesia para ayudar al débil, al necesitado a perseverar y que juntos nos edifiquemos como el cuerpo del Señor que somos. Y los que nos rodean, comenzando con nuestra familia, pueda haber ese testimonio y agrademos al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias por mostrarnos cómo nos debemos de ir edificando, Señor, como iglesia. Cómo tenemos que perseverar, cómo tenemos que acercarnos a ti y crecer, Señor, en nuestra comunión, en nuestra relación contigo, pero también crecer en nuestra comunión y relación como cuerpo. Y, Señor, seguir perseverando, dando testimonio a nuestra casa, a nuestra familia, a los nuestros, en medio de lo que tengamos que vivir, Señor, en medio de lo que tengamos que atravesar. Te pedimos tu misericordia y te pedimos tu ayuda, para que ahí nos permita seguir dando testimonio de ti. Para que en cualquier circunstancia de nuestra vida podamos seguir anunciando el Evangelio. Podamos seguir predicando tu palabra con valentía, Señor. Te pedimos misericordia por la iglesia en Guatemala. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a dar testimonio. Te pedimos por la iglesia donde quiera que nos escuchen, Señor, y nos vean. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, para que podamos seguir dando testimonio con valentía de quiénes somos, de a quién le pertenecemos y quién nos ha enviado.
para que podamos seguir anunciando tu muerte y tu resurrección, para que perseveremos y nos edifiquemos en amor, Señor, y crezcamos y maduremos juntos para poder agradarte y para poder glorificarte a ti, Padre. Bendecimos a tu pueblo esta noche. Gracias, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Gracias por el consuelo de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú traes tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Les bendecimos y les recordamos nuestra reunión cada sábado a las 10 de la mañana. Vamos a reunirnos acá en Iglesia Lim Central para buscar al Señor en oración, y nuestras 3 reuniones presenciales que tenemos los días domingos a las 8, a las 10 y a las 12, mientras lo podamos hacer. Así que les esperamos y esperamos que sigan conectados a través de nuestras transmisiones. Les bendecimos, hermanos.